bendecido, ¿verdad? Este se ve pobre. Está muy bendecido porque hay muchos ángeles. Sí, eso lo sabemos que sí. Bien, estamos aquí por la gracia del Señor. Y durante la semana estuve pidiéndole a Dios cuál era el mensaje que Él quiere, porque cuando nos paramos aquí no es lo que yo quiera dar, es lo que Dios quiera dar. Yo tenía un tema y yo dije, Señor, ese es el tema. No, ese no es el tema. Y el Señor lo fue cambiando y otra cosa que yo quería no era lo que yo quería, sino lo que Él quiere. Y yo, Señor, pero ¿qué yo voy a decir de aquí? Pero Él pone lo que Él quiere. Amén. Así que el Señor esperamos que hable a través de mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celso que moras en los cielos, gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Señor, quita todo pecado que haya en mí y límpiame, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda morar en mí para que yo pueda hablar a través del Espíritu Santo. Señor, que tu presencia pueda estar aquí. Si hay algún ángel maligno que esté en este lugar, que tú lo puedas sacar de este lugar y que tus ángeles puedan acompañarnos. Dirige todo lo que voy a decir en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé, pero yo como que estoy súper nerviosa. Como que si fuera la primera vez, ¿verdad? Pero yo creo que la responsabilidad de hablar la palabra de Dios nos hace a nosotros un poquito temerosos. Amén. Estaba recordando mientras estaba haciendo el tema, porque mi hija, cada vez que yo hablo que yo le digo algo, por ejemplo, si yo le voy a dar algo de comer, ella siempre me dice, no, eso sabe malo. Y yo, no, eso sabe bueno, sabe rico. Y ella, no, eso sabe malo. Y yo le digo, pero tú lo has probado. No. Y yo, entonces, ¿cómo tú sabes que sabe malo? No, porque yo sé. Entonces yo digo, ok, confía en mí, ¿verdad? Apruébalo y tú vas a ver que te va a gustar. Y ella siempre dice, sí, pero un poquito, porque yo sé que eso va a ser mal. Así que ella coge, prueba, y después al final me dice, ¿me puedes dar más? Y le doy más y después se lo come todo. Porque ella al principio, ¿verdad? Ella no confía, pero después cuando yo le digo, prueba lo que va a ser bueno, ella trata de confiar en mí y lo toma y lo come. Y así mismo me recuerdo, hace como algunas semanas, que ella tenía una tarea de matemáticas, era sobre división, era sobre exponenciación, los exponentes, y también tenía otra que era de multiplicación, de 2 dígitos. Entonces yo estaba tratando de explicarle a ella que no es así, tú no sabes cómo es. Y yo, Yelaine, yo sé cómo es. No, porque el profesor me dijo que era así, 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 así. Y digo, ok, el profesor te ha enseñado de esa manera, yo sé, pero también yo te quiero enseñar de otra forma. No, que tú no sabes que el profesor me dijo que era así. Yo le dije, mira, Yelaine, si tú no sabes, para tu información, ya yo pasé tu grado. Y ya yo pasé octavo, yo estoy como en el 20 y pico de grado. Dije, ¡ah! ¿Y tanto llega a eso? Yo le dije, sí. Depende de lo que tú estudies. Así que yo cogí yo he tomado todas las clases de cálculos o de matemáticas, sé ahí más o menos. Entonces me dijo, ok. Entonces ahí comencé a hacerle la clase y tú me dijo, oh, y le enseñé una forma, ella también estaba un poquito sorprendida. Pero después, ¿verdad? Me creyó, aunque ella siempre cree que sabe más que yo. Esa es la lucha que todos los padres tenemos, ¿verdad? Siempre los hijos saben más que los padres. Yo se lo dije. Entonces, cuando estaba escribiendo el tema, me acordé de esto por algo que es exactamente lo mismo que le voy a hablar en esta noche. Y es sobre el pueblo de Israel. Era y es también, porque somos el pueblo de Israel espiritual. La misma manera. Creemos que sabemos más que Dios. Y vamos a hablar de una historia que yo pensaba que era de otra que iba a hablar, pero el Señor me la cambió, que está en el libro de Samuel, primera de Samuel. Samuel fue uno de los jueces de Israel. Él no solamente fue un juez, él fue un sacerdote y también fue profeta. O sea, tenía 3 cargos que Dios le había dado a él para dirigir al pueblo.
Así que Dios había hecho un trabajo grande a través de Samuel, dirigiendo al pueblo. El pueblo tú sabes que el pueblo de Israel es un pueblo que, yo no sé de dónde, yo no puedo hablar porque yo pertenezco a ese pueblo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero son como cabeza dura, porque el Señor los sacaba de un lado, los bendecía, les decía lo que debían de hacer, y a los pocos años se olvidaban de lo que el Señor le había dicho y volvían a lo mismo. Y volvía el Señor y le hablaba, y ellos caían otra vez en lo mismo, adoración, ídolos y todo eso. Entonces Dios, después que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ya lo estableció, después de Samuel, después de Josué, Dios puso a Samuel como juez de Israel. Y Dios había trabajado por medio de Samuel, y había hecho un trabajo grande. Y voy a estar usando la Biblia y el libro Patriarcas y Profetas, que lo prendí de la computadora, y es el capítulo 59, que habla sobre el primer rey de Israel. Allí en Patriarcas y Profetas habla un poquito de Samuel y qué fue lo que Samuel había hecho en el pueblo. Dice que desde los tiempos de José jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito durante la administración como la administración de Samuel. O sea que de Josué a Samuel habían pasado ya varias generaciones, pero el Señor había usado a Samuel de una manera especial, que había hecho un gran trabajo en el pueblo. Así que, aunque Samuel había hecho un gran trabajo para el pueblo, no quiere decir que la vida de Samuel todo era perfecto, ¿verdad? Igual como nosotros algunas veces tenemos una vida excelente, ayudamos a muchas personas, hacemos aquí, hacemos allá, pero algunas cosas que no salen bien, siempre. Así que algo que me llamó mucho la atención de la vida de Samuel, lo vamos a leer en el libro Samuel, 1 de Samuel 8:3, el versículo 3. Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así que, ¿qué pasaba con los hijos de Samuel? Estaban andando en caminos diferentes a los de su padre. Y cuando yo estaba leyendo esto, me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Será que pasa eso? Estaba pasando en mi vida un tiempo, y Dios me hizo un llamado especial. Y dijo: Jane, si tú quieres que tu hija vaya al cielo, tienes que prestar atención. Y ese llamado me lo hizo por medio de varias personas. Algunos me dijeron algunas cositas aquí, después otra persona me hizo otro comentario, pero yo prestaba atención, pero quizás no estaba haciendo lo suficiente. Así que cuando el Señor nos habla, y de la manera que nos habla, algunas veces nos duele, ¿verdad? Pero yo prefiero que el Señor me hable y que no tenga que pasar casos mayores a que todo siga normal, entonces tenga que sufrir las consecuencias por mi negligencia. Porque las consecuencias algunas veces son más graves que cuando el Señor nos llama y nos hace recapacitar. Entonces, le voy a contar un poquito, algunos ya saben, pero le voy a decir cómo Dios me llamó la atención para que prestara atención a mi hija. Mi hija, yo estaba envuelta en las cosas de la iglesia algunos años atrás, pero era lleno. Yo, en mi trabajo, respiraba iglesia. En la escuela respiraba iglesia. Y cuando le digo, es literalmente, yo estaba en el trabajo y estaba pensando cómo yo puedo ayudar a los jóvenes de la iglesia, cómo yo puedo hacer esto, y me pasaba orando por ellos. ¿Eso es malo? No es malo, ¿verdad? No tiene nada de malo. Entonces me pasaba eso y me sentía feliz porque podía estar en comunión todo un día completo. Pero ¿qué pasa? Que mi vida por ese lado estaba bien, pero mi vida con mi hija no estaba muy bien, porque entonces yo estaba en la escuela, estaba en la iglesia, estaba en el trabajo, ¿y cuál era el tiempo que estaba con mi hija? No había tiempo. Entonces mi hija comenzó a crecer, y además yo tenía unos problemitas personales conmigo misma que me hacía quizás, y había creado una distancia.
Y el Señor estaba mirando eso y él dijo, no, ok. Y el Señor es tan hermoso que él trabaja por etapas, ¿verdad? El primero te ayuda a trabajar una etapa de tu vida y después te ayuda en otra etapa de tu vida cuando ya tú terminaste con esa etapa. Entonces parece que ya las otras etapas él la había trabajado y ahora yo estaba en esa etapa que el Señor quería trabajar en mi vida. Así es que me recuerdo un viernes estábamos en grupo pequeño y mi hija tenía la costumbre, ella tenía como 6 años cuando eso, 7 años, tenía la costumbre de ella irse con mi mamá sin decirme nada y también algunas veces se acostaba en el cuarto de ella, de mi mamá, y yo no me daba cuenta que ella ya se había acostado. Algunas veces yo estaba en la sala y cuando la buscaba en mi cuarto no estaba, entonces iba al cuarto de mi mamá y estaba ahí. Así es que yo le decía, me tienen que decir, a mi mamá también le decía, dime cuándo te la vas a llevar para yo estar pendiente, para yo saber. Pero ese día se acabó el culto de los jóvenes, el grupo pequeño, estábamos aquí en la iglesia y estaba la iglesia, ya se había ido todo el mundo, entonces yo me quedé para cerrar la iglesia y apagué todas las luces y todo. Dije, mi mamá se llevó a mi hija, parece, y me fui a la casa. Ese día no sé qué pasó, pero yo estaba tan cansada que yo me acosté con todo y ropa puesta. Toda la ropa que yo tenía en la noche, así mismo me acosté en la cama. Nunca yo había hecho eso. Así que me acuesto, me quedé rendida hasta el otro día que mi mamá entra al cuarto y mira y me dice, Ijelaine. Cuando ella me dijo Ijelaine, a mí me vinieron todos los pensamientos malos que pueden entrar en la cabeza de una persona. Yo, cuando mi mamá me pregunta por mi hija, yo lo que creo es que ella tiene mi hija, ¿verdad? Porque yo pensé que ella se había llevado a la nena a la casa y que había dormido en el cuarto con ella. Y cuando ella me dice, Ijelaine no dormí en mi cuarto, yo no la traje, yo agarré, salí como estaba, ella me dijo, ¿pero qué tú vas a hacer? Y yo me fui, y yo venía orando y llorando, Señor, por favor, que no pierda a mi hija, por favor, que no pierda a mi hija, por favor, que no pierda a mi hija, por favor, que no pierda a mi hija. Para mí, ya mi hija yo la iba a perder. El papá de ella me había tratado de quitar a mi hija 3 veces con Delphi. Y un caso así era para que yo perdiera a mi hija totalmente. Y yo estaba llorando porque yo sabía que ese era el deseo que él tenía. Entonces, pero los casos de Delphi me lo habían cerrado, los anteriores. Así que yo venía llorando y orando, llorando y orando. Cuando yo doblo la 21, había 5 carros de policía al frente de la iglesia. Yo dije, ya se acabó todo. Ya perdí a mi hija porque no estaba escuchando todo lo que Dios me estaba diciendo. Pero aún así, yo entré pidiéndole a Dios que me diera una oportunidad, si yo estaba haciendo algo mal, para que Él pudiera arreglar algo, para yo cambiar, porque yo quería que estar con mi hija. Así es que bajé al basement, estaban todos los policías ahí y le estaban haciendo muchas preguntas a ella y después ella le dice, esa es mi mamá, muy tranquila ella, y entonces le dice, me llama una de las policías que estaba ahí y me dice, esa es tu hija, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Yo, 1. Ella me dice, tú tienes una hija y tú no te diste cuenta que tu hija no estaba contigo. A mí se me quería caer la cara porque eso es algo lógico, ¿verdad? Si uno tiene un hijo y ese es lo único que Dios te dio a ti para tu cuidar y que tú no sepas dónde está, para mí yo estaba bien avergonzada y me dice, yo tengo varios hijos y yo sé dónde están cada uno de ellos. De verdad que no sé qué clase de madre tú eres. A mí se me terminó de caer todo. Y ya yo no estaba llorando por eso, yo estaba llorando por lo negligente de madre que había sido. Y después de ahí, ella me hizo otras preguntas y le hizo algunas preguntas a la nena. Y después nos fuimos a la casa y me pidió la dirección.
Y yo le estaba preguntando a la niña qué pasó, cómo ella se sentía y todo. Y ella me dijo, nada, yo me levanté en la madrugada y prendí las luces, no había nadie. Me dio un chin de miedo, bajé, llamé a mi papá, pero no salió una llamada, me acosté otra vez. Entonces en la mañana se despertó nuevamente y se le ocurrió llamar al 911 porque en la escuela le enseñan eso, que cuando estén en peligro llaman al 911. No fue así. Entonces, en los aventureros le enseñaron. Miren por qué es bueno traer a los niños a los aventureros. Entonces ella llamó y ella le dijo a la policía, no se preocupen, vengan por atrás que yo le voy a abrir la puerta. Cuando ella estaba hablando, yo me estaba pensando, yo le doy gracias a Dios que los ángeles, yo sé que estaban con ella, porque ella podía pensar eso desde el principio. Ella podía salir, pero ella se le ocurrió abrir la puerta cuando la policía llegó y se quedó aquí dentro de la iglesia. Gracias a Dios la policía no hizo absolutamente nada. Me dijeron que tenga más cuidado con mi hija, no me hicieron ningún reporte de DAIFIS ni nada de eso. Y más adelante la policía fue, le llevó hasta un regalo, le dijo que ella es una héroe por lo que hizo. Y desde ese día yo aprendí que lo más importante tiene que ser mi hija. Quizás muchas personas quizás no entiendan cómo me haya pasado eso. Eso es el resultado de algunas cosas, decisiones que han pasado en mi vida, que yo he hecho atrás, anteriores, que me habían hecho que yo llegara al punto de donde estaba. Porque todo tiene un inicio, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que Dios me hizo ver que lo único que yo tengo en esta tierra, que le tengo que dar cuenta, es mi hija. Y si yo no hago el esfuerzo necesario por prepararla para el reino de los cielos, entonces ¿quién iba a hacer eso? Nadie. Entonces cuando tenga yo que dar cuenta, que yo lo voy a decir al Señor. Entonces desde ahí en adelante cambió mi relación con mi hija y ya solté un poco las cosas de la iglesia porque mi hija tenía que estar en primer lugar antes que los demás. Yo quiero ver a mi hija en el cielo, primero que a Esmirna, primero que a mi mamá, yo la quiero ver a ellas también, claro, pero ellas son una criaturita que necesitan de nosotros porque solas no se pueden guiar. Así es que cuando estaba leyendo, que vi esa situación con los hijos de Samuel, me vino a la mente mi hija y lo que pasó y lo que hubiera podido pasar quizás si yo hubiera seguido con ese estilo de vida que no estaba haciendo lo malo, pero no estaba haciendo el trabajo que debería estar haciendo como madre. Así es que eso me dejó pensando un poco. Y algo que Samuel hizo, él puso a sus hijos como gobernantes de Israel. Y el pueblo estaba mirando lo que ellos hacían. Y en 1 Samuel 8:3, ahí mismo, ¿verdad? Leímos que ellos estaban volviéndose tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, ellos estaban totalmente en contra de los principios de Dios. Y Samuel no sabía lo que estaba pasando en la vida de sus hijos y por eso él no pudo hacer algunas cosas que quizá había querido hacer. Aquí en Profetas, el profeta dice, pero los hijos de Samuel se ladearon tras la avaricia, recibiendo cosecha y pervirtiendo el derecho. Los hijos del profeta no atacaban los preceptos que él había tratado de inculcarles. No acataban los preceptos que él había tratado de inculcarle y no imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel, la influencia que debía haber ejercido. Había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos y los resultados eran obvios de su carácter y su vida. Los hijos de Samuel, ¿verdad?, se estaban pareciendo al igual que los hijos de Elí. Ustedes saben qué pasó con los hijos de Elí, ¿verdad? Se perdieron. Y los hijos de Samuel iban por el mismo camino. Dice que Samuel, como que esa lección, como que no la asimiló. Y estaba pasando exactamente lo mismo con sus hijos.
Y dice una palabrita que dice que era demasiado indulgente. Yo me puse a analizar y fui al diccionario online y busqué la palabra indulgente porque yo quería ver qué fue lo que le hizo mal. ¿Qué es indulgente? Dice, theworldreference.com dice, indulgente quiere decir tolerante, inclinado a perdonar, a conceder gracia. Y también otro diccionario online dice, perdona y disimula los errores. Algunas veces pensamos que tapando los errores de nuestros hijos o perdonando excesivamente, porque ok, podemos perdonar, pero algunas veces hay que hacer lo que ellos se arrepientan para perdonar. Algunas veces lo perdonamos y ellos nunca se arrepintieron. Yo recuerdo que mami, cuando yo estaba pequeña, ella me decía, no recuerdo que era, yo creo que era mi hermano o Jessica, de que no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, para que mami no le pegara. Y mamá decía, ok, usted tiene que pedir perdón primero. Eso de que no lo voy a hacer, pida perdón, arrepiéntase de lo que hizo. Entonces ellos después decían de que sí, perdóname mami, así hablaban y se arrepentían. Entonces mami ahí lo perdonaba, pero si no, venía su pena. Y algunas veces mamá decía, bueno, tú te arrepentiste y te perdoné y todo, pero viene la pela como quiera. Así es que algunas veces algunos padres se toleran demasiado a lo que hacen los hijos, y eso al final trae consecuencias que después nosotros no podemos reversar. Y puede ser que pase como los hijos de Samuel o de David, que al final de cuentas se fueron por el camino equivocado. Y ya ahí nosotros no podemos hacer nada porque ellos están grandes y toman las decisiones que ellos quieren. Así que ojo con eso. Así es que el pueblo, ese no es el tema, pero quería hablar un poquito de eso. El pueblo de Israel, después de tantos años de tener jueces, ellos le hicieron una petición a Samuel. Está en 1 Samuel 8, 4 y 5. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama a ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué era lo que el pueblo estaba pidiendo aquí? Un rey, pero ellos tenían a Samuel. Ellos tenían a Samuel y Samuel estaba haciendo el trabajo como si fuera un rey. Era gobernante, era sacerdote y era profeta. Pero si ustedes se fijan en el versículo, ellos estaban, de cierta manera, rechazando a Samuel. Miren lo que Dios le dice, porque Samuel se sintió triste por la petición que ellos estaban haciendo. Y miren lo que Dios le respondió. El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado. No me han desechado a mí, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿a quién era que estaban rechazando ellos? A Dios directamente. ¿Quién puso a Samuel ahí? Dios. ¿Quién pone rey y quién quita reyes? Dios. Entonces, al ellos querer quitar y deshacerse de Samuel, ellos estaban yendo en contra de Dios mismo. Y por eso Dios le dijo eso a Samuel, yo sé que tú te sientes mal, pero imagínate, fui yo que te puse ahí. Entonces, ¿en contra de quién es que ellos se están yendo? En contra mía, dijo Dios. Pero yo creo que nosotros, le voy a leer algo que dice de las cualidades que tenía Samuel. Las cualidades que Samuel tenía como... Dice, los que... Esto presta mucha atención a esto, dice, los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios, no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que le envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y su consejo, rechazan la autoridad de Él. Todo aquel que rechaza a un siervo de Dios, ¿rechaza a quién? A Dios. Todo aquel que rechaza el consejo de un siervo de Dios, ¿a quién rechaza? A Dios. Así es que no estaban rechazando a Samuel, estaban rechazando a Dios mismo. Así que hay que tener cuidado cuando Dios manda un mensaje y nos vamos en contra del mensajero. Porque entonces no nos estamos yendo en contra del mensajero, nos estamos yendo en contra de Dios.
Pero quizás nosotros estamos analizando, mirando, ok, ellos se fueron en contra de Samuel, pero siempre hay una razón por la que las personas hacen las cosas. Había una razón por la que ellos querían un rey. Y no era simplemente porque querían deshacerse de Samuel, porque estaba anciano y nada de eso. Había una razón más fuerte que esa. Y está en el mismo versículo 5, ya lo leímos, pero ahora yo lo voy a poner, que ustedes presten atención a esta parte. La última parte del versículo 5. Dice, y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y esta parte, como dice, como tiene todas las naciones. Entonces, ¿cuál era la razón principal? Porque ellos querían hacer lo que hacían las naciones. Exactamente. Entonces, ¿cuál era el problema principal del pueblo? ¿Era que Samuel estaba viejo? ¿Estaba anciano ya? El problema de ellos era espiritual. Ya ellos estaban adaptándose al sistema de las naciones vecinas. Y como ya se estaban adaptando a ellos querían también comenzar a ¿qué? A imitarlo. Y ya ellos se habían alejado de Dios. Así que cuando nosotros nos apartamos de Dios, lo primero que queremos hacer es que practicar lo que practican o las demás religiones o el mundo. El Señor nos ha dado un mensaje tremendo. Y ustedes saben que sí. Tremendo. No hay un mensaje tan completo como el mensaje que el Señor nos dejó. Pero algunas veces queremos imitar cosas de afuera. Y cuando eso pasa, que comencemos a imitar cosas de afuera, ya entonces estamos haciendo lo que está haciendo el pueblo. Y eso pasa cuando ya nosotros nos vamos desconectados de Dios. Comenzamos a practicar cosas de afuera y no consultamos a Dios para que Él sea el que nos dirija. El pueblo quería que otro lo dirigiera, pero no Samuel, porque ya Samuel había ayudado tanto al pueblo y le había enseñado las cosas correctas que ellos sabían. Con Samuel nosotros no vamos a poder lograr absolutamente nada de lo que queremos lograr. Necesitamos deshacernos de Samuel. Si nos deshacemos de Samuel, entonces quizá el rey que venga va a poder, entonces nosotros vamos a poder controlarlo. Y así quizá vamos a poder hacer ciertas cosas, porque Samuel no le estaba permitiendo y le estaba hablando sobre los ídolos que ellos estaban adorando, le estaba hablando de las prácticas que estaban haciendo, que eran exactamente como las prácticas paganas. Entonces ellos no le estaban gustando eso y por eso ellos querían deshacerse de Samuel. Miren algo que me llamó mucho la atención de la vida de Samuel, que dice aquí, la vida de Samuel, toda de pureza y devoción desinteresada, era un reproche perpetuo tanto para los sacerdotes y ancianos egoístas como para la congregación de Israel, orgullosa y sensual. Entonces, la vida de este siervo de Dios era un reproche. Entonces ellos no querían estar lidiando con eso. Ellos sabían que era un siervo de Dios que era recto en su andar. Entonces, como era recto, ellos no iban a poder, él no iba a tolerar lo que ellos querían hacer. Entonces querían deshacerse de él. Hay que tener cuidado. Usted sabe que cuando se anda bien, usted tiene autoridad. Porque ¿quién le da la autoridad? Dios. Todo el que ande correctamente siempre va a tener la autoridad, porque la autoridad viene de Dios. Pero el que no anda correctamente no tiene autoridad. Y aunque quiera, no puede tener. Pierde la autoridad. Porque la autoridad viene de arriba. Y si usted está mal con el de arriba, usted no tiene poder. Si queremos tener poder, si queremos tener la autoridad desde arriba, tenemos que andar correctamente. Tenemos que andar en obediencia.
que nuestra propia vida sea un reproche para los demás, que ni siquiera tengamos que hablar, porque nuestra vida va a hablar sola. Y eso era lo que pasaba. Los sacerdotes eran egoístas, tenían avaricia, estaban deseando cosas y queriendo, mientras más tenían, más querían. Orgullosos, y aquí dice una palabra sensual. Entonces, como ellos tenían ese estilo de vida, ellos dijeron, no, tenemos que deshacernos de esto porque es que este como que nos perturba a nosotros. Solamente la presencia de Él nos perturba. Ustedes saben que a Cristo le hicieron exactamente lo mismo. Y el capítulo 59 de Patriarcas y Profetas también compara a Samuel con Cristo. ¿Por qué los judíos no querían saber de Cristo? Porque la vida de Cristo misma era un reproche abierto a sus acciones y al estilo de vida que ellos llevaban. Y ellos, como les molestaba eso, ellos querían deshacerse de Cristo. Dice aquí, si Cristo hubiera tolerado sus pecados y perdido su piedad, se le habría aceptado como rey, pero no quisieron soportar su manera intrépida de reprocharle sus vicios. Ellos no soportaban a Cristo porque Cristo le decía el pecado como es. ¿Ustedes saben qué? Yo creo en un líder que me diga lo que yo estoy haciendo mal, que en un líder que no me diga nada. Como dijo Bernardo hace unas semanas atrás, ¿verdad? El que no me dice lo que yo estoy haciendo mal, no me habla. Algunas veces para quedar bien con el otro no decimos nada y seguimos haciendo y dejando y mirando que la persona se está hundiendo, pero no, que si yo le digo después me voy a quemar, después no, tú sabes, vamos a perder la amistad, pero yo prefiero que aunque yo me enoje, me digan lo que estoy haciendo mal, pero al final voy a ser salva, aunque me enoje. Pero ¿de qué sirve que me estén riendo y haciéndome, como decimos los dominicanos, el coro y todo, y no me dice nada? Entonces al final me pierdo. Jesús decía lo que estaba incorrecto. Y por eso nadie lo quería. ¿Usted quiere ser como Jesús? ¿O no? Estamos llamados a ser como Jesús, ¿sí o no? Si vemos un hermano que está haciendo algo malo, lo llamamos hermano, mire, oramos con él y decimos, mira, estoy viendo esto, ¿por qué tú no cambias de actitud? El Señor quiere salvarte. Y eso no va con los principios de Dios. Cambia. Y ora con ese hermano. Y sigue orando por ese hermano. Pero nuestro trabajo es decir lo que está mal. Y por eso muchas veces no vamos a caer en gracia. Pero al Señor no le importa eso. A Jesús no cayó en gracia. Y Él siguió diciendo lo que tenía que decir y haciendo lo que tenía que hacer.